final, cuando vamos a dar clase de ajedrez, hay una cosa muy importante y es que estamos educando. El ajedrez social estamos educando. Es decir, yo cuando voy a la cárcel a dar clase, como sé que allí no puedo hacer milagros, trato de educar. Hola chicos, el día de hoy estamos en una nueva entrevista y hoy tenemos un invitado que ya tenía rato que le quería hacer una entrevista. Es un invitado muy especial para mí porque representa muchas de las cosas que me gustan y que intentamos representar en este canal, que es ayudar a las demás personas a que se indaguen en lo que les gusta. En esta ocasión tenemos al árbitro internacional, Luis Blasco, Luis Blasco de la Cruz. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy buenas tardes. En este caso en España, buenas tardes. Ahora mismo aquí son las 7. Y bueno, pues un placer estar aquí contigo intentando hoy pues explicar un poquito todo lo que vamos a hablar de ajedrez educativo y demás. Y por supuesto un placer estar en tu programa. Muchas gracias, Luis. Para mí es un placer tenerte aquí. El señor Luis, como ya habíamos dicho, es árbitro internacional y como podemos ver en el logo, es CEO de Madrid Chess Academy, una asociación de la cual ahorita hablaremos un poco y también hablaremos sobre la que es el ajedrez educativo. Para comenzar, Luis, por lo general comienzo con esta pregunta porque siempre es interesante saber cómo una persona conoce el ajedrez. Así que esta es mi primera pregunta, Luis. ¿Cómo conociste tú el ajedrez? ¿Cómo lo empezaste a jugar? Bueno, yo la verdad que empecé un poco a jugar al ajedrez de rebote y nunca mejor dicho. Yo jugaba el baloncesto aquí en donde vivo, en Collado Villalba. Y bueno, pues tuve una lesión de rodilla, me tuvieron que operar y me encontré con que, bueno, pues tenía que estar hospitalizado un montón de tiempo porque no era como ahora, que ahora te operan y al día siguiente sales andando corriendo del hospital. Ujú. Y bueno, pues en ese sentido tuve que estar mucho tiempo en cama y de repente pues un día aprendí a jugar, me gustó. Tampoco había mucho más que se pudiera hacer porque no había como ahora ni consolas ni tantas cosas. Pues y me imagino como todo el mundo, pues tuve un tránsito difícil. Es decir, lo primero que hice fue apuntarme al ajedrez en el colegio y como pasa siempre y ocurre a mucha gente, pues me hicieron jugar el torneo del colegio. En la primera vuelta del colegio iba el último y lo primero que dije es que el ajedrez era un rollo y que me quería borrar, que no me gustaba. Es decir, lo que le sucede a muchísimos niños en la realidad y es que el resultado les lleva a decir que algo les gusta o no les gusta cuando no es verdad. No Ujú. tienen una opinión realmente basada en ello y simplemente se basan en la felicidad que pueden obtener a la hora de ganar o de perder. En mi caso, pues me tuvieron que volver a operar alguna vez más y bueno, pues tuve cierta constancia, estudié, aprendí y empecé a jugar, quedé campeón universitario de la Comunidad de Madrid y, y bueno, pues llegué a tener, me parece que 2100 puntos Elo como tope y bueno, pues a partir de ahí monté un club que se llama Club Ajedrez 64 Villalba, que está aquí en la localidad de Collado Villalba. En ese club pues hemos llegado a ser campeones de España, subcampeones de la Comunidad de Madrid en tan solo 10 años de historia, que yo creo que tiene muchísimo mérito. Y a partir de ahí, bueno, pues comenzó también un poco mi andadura, primero como entrenador, que yo creo que es el primer paso que damos casi todos los ajedrecistas. Obtuve la categoría de FIDE Instructor hace bastantes años ya y bueno, pues he dado clase a muchos niños y niñas aquí en España. Algunos de ellos han quedado campeones de la Comunidad de Madrid, incluso campeones de España. Ujú. Y después pues me metí en el tema del arbitraje. Por supuesto, igual que con el tema del monitor y de entrenador, pues parece que en el ajedrez se puede vivir. En el tema del arbitraje yo creo que es mucho más difícil. Es decir, hay muy poquita gente que pueda vivir, no porque haya muchos torneos, sino porque yo creo que hay demasiados árbitros y porque luego además hay muchas entidades que procuran o prefieren no contratar a ningún árbitro y dejarlo así, de aquella manera. Y si pasa algo, pues que pase, y si no, pues eso que me he ahorrado, ¿no? Ajá. A nivel de arbitraje, pues soy árbitro internacional desde el año 2004, es decir, llevo ya 16 años como árbitro internacional. He estado en 4 Olimpiadas, en 3 Mundiales de la Juventud, en un Mundial de la Juventud, perdón, en un europeo de la Juventud, y lo último es en el Mundial de Rápidas que se hizo en Moscú estas Navidades y que grandes que se han realizado en el mundo antes de que llegara esta pandemia que nos tiene a todos Sí, un sí, sí. poco metidos en casa, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que te querías dedicar al ajedrez?
Bueno, yo creo que a todos los niños y a todas las personas les sucede lo mismo. Al final todos queremos jugar al fútbol, porque es el deporte rey, es el único deporte que está en la tele, con lo cual todos queremos jugar al fútbol. Pero llega un momento en el cual, cuando también tienes cierta edad, tienes que darte cuenta si tienes aptitudes o no tienes aptitudes. Es decir, es ridículo querer dedicarte a un deporte al que no vales. A mí siempre me ha gustado mucho el baloncesto, tenía de hecho altura, mido 1,92 si no recuerdo mal, pero no tenía ni brazos ni constitución en ese momento como para ser un buen jugador de baloncesto. De hecho, me gustaba mucho más el fútbol. Y bueno, pues siguiendo un poco la premisa que dio Kasparov en un congreso hace muchísimos años, de que había que llevar un deporte físico junto con el ajedrez al mismo tiempo para poder llevar un equilibrio, pues estuve jugando federado al fútbol sala muchísimos años, fútbol indoor, me imagino que se llama así en vuestro continente, aquí en España se llama fútbol sala. Y bueno, estuve jugando durante muchísimos años, llegué a jugar en Primera Nacional B, me parece. Y bueno, llega un momento en el que también tienes que elegir, ¿no? Y laboralmente, pues también. Laboralmente yo soy administrador de sistemas, informática, he trabajado en eso toda mi vida y en el año 2015 exactamente, pues tuve que decidir si continuaba trabajando en ese tema o si me dedicaba al ajedrez y monté mi empresa, monté Madrid Chess Academy y bueno, pues ahora me dedico a eso, a mi club, al Club Ajedrez 64 Villalba y a Madrid Chess Academy, pero me refiero de manera profesional, 24 horas al día. Y bueno, yo creo que es un deporte muy bonito. Está claro que de jugar, pues es difícil vivir, pero si uno trabaja pues dando clase, arbitrando, organizando eventos, organizando torneos, organizando cursos, pues bueno, no creo que nadie se vaya a hacer rico, pero creo que es una profesión muy bonita, sobre todo para el que le guste. Ok, ahorita que mencionas de Madrid Chess Academy, ¿en qué es lo que te enfocas tú en tu empresa? Bueno, nosotros en ese sentido montamos una academia a nivel internacional, pensando un poco en trabajar la parte que yo creo que casi nadie toca, que es la del ajedrez educativo, ¿no? Todas las academias se basan y se centran en el tema de entrenadores de alto nivel, competición, torneos, y nosotros desde un principio pues buscamos otro tipo de cosas. Buscamos el realizar proyectos a nivel educativo, proyectos a nivel social. Ahora mismo, por ejemplo, pues estamos intentando organizar un proyecto a nivel nacional en centros penitenciarios. Es verdad que aquí en Madrid lo hemos hecho en muchos sitios, pero la idea es trabajar de manera coordinada y organizada. Yo creo que ningún proyecto que se precie puede trabajar solo. Es una pena que en el ajedrez nos hemos vuelto demasiado individualistas, si se puede llamar así. Cuando queremos trabajar en ajedrez, en lugar de sumar puntos, sumar alianzas, sumar fuerzas, parece como que nos gusta también trabajar solos, ¿no? Y creo que eso al final nos debilita. Deberíamos retomar el ejemplo de los eSports, eh, porque yo creo que ellos sí se han unido todos, todas las fuerzas que había, por muy enemigas que fueran, se han unido para crear una liga conjunta de todos los juegos, de un montón de cosas, y bueno, pues han conseguido en muy poquito tiempo cosas que el ajedrez no ha conseguido, ¿no? En ese sentido, como te decía, pues nosotros, por ejemplo, desde Madrid Chess Academy, pues impulsamos congresos de ajedrez educativo, impulsamos el ajedrez como asignatura en centros escolares, el ajedrez como asignatura extraescolar también, y además pues organizamos torneos, campeonatos, cursos de todos los niveles, trabajamos con niños con hiperactividad, trabajamos en centros también de personas mayores, es decir, yo creo que tocamos un poco toda esa parte que menos somos un poco consecuentes con lo que decimos. Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, vamos a dar clases a personas mayores específicamente, ¿no? De una manera mucho más concreta. ¿Y qué les vamos a dar? Pues apertura, mediojuego y finales. ¿Y qué les vamos a dar a los niños en el colegio? Apertura, mediojuego y finales. ¿Y qué vamos a explicar en la cárcel? Apertura, mediojuego y finales. Eso no es trabajar de manera específica absolutamente nada. Eso es dar clases de ajedrez. Bueno, nuestro punto de vista es muy distinto. Nosotros si vamos a trabajar a un centro penitenciario sabemos que tenemos que trabajar con ellos una serie de cosas. Si trabajamos con niños con TDAH nos ocurre lo mismo. Por eso yo creo que lo más importante es ser honesto y decir claramente qué vas a trabajar en cada sitio, cuál es el objetivo de trabajo en cada sitio y cuál va a ser la forma de trabajo. Es decir, yo recuerdo el primer día que fuimos al centro penitenciario a dar clase, yo llegué allí y apareció el director de la prisión, creo, o un alto cargo de la prisión, y apareció con tableros, con relojes, con piezas, y me acuerdo que le dije, ¿dónde va con todo eso? Y me dice, hombre, pues si es un taller de ajedrez, habrá que llevar todo eso, ¿no?
Y le dije, bueno, yo creo que antes de enseñarles a jugar al ajedrez, primero hay que enseñarles a pensar. Entonces ahí yo creo que en ese momento fue cuando él se dio cuenta de que no íbamos a hacer lo que había hecho todo el mundo, que era enseñarles a mover las piezas, sino que buscábamos algo más. Y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar desde esta parte llamada, no sé si correctamente, ajedrez educativo, terapéutico y social, pues es lo que tenemos que inculcar, que el ajedrez terapéutico, social y educativo no es apertura en medio juego y finales, es otra cosa. Apertura en medio juego y final yo creo que es el ajedrez de competición, que nadie dice que no tenga sus beneficios, pero creo que tenemos que partir desde un punto de vista muy distinto si de verdad queremos conseguir ya no solo beneficios, sino que el ajedrez se reconozca el valor que tiene. Ok, bueno, tienes muchas experiencias en realidad y se ve pues que Madrid Chess Academy pues, es una institución que pues que busca como tal ayudar en esas implementaciones del ajedrez. ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha tocado vivir en tu empresa? Bueno, para mí realmente el dar clases en un centro penitenciario es algo que me cambió muchísimo, ¿no? Nunca pensé que podía ser esto real. De hecho, hay mucha gente en el mundo que habla de ajedrez en las cárceles, pero hay que vivirlo. Es decir, tú tienes que entrar allí, pero no un día a dar una charla, sino todos los días. Yo durante más de año y medio estuve yendo todas las semanas a un centro penitenciario en el cual mi viaje era de hora y media de ida y hora y media de vuelta hasta llegar allí, pero además había aproximadamente 40 minutos de proceso para entrar dentro del centro penitenciario a nivel de identificación, registros, un montón de cosas. Es decir, era un montón de horas que se empleaban en ese proyecto y luego dentro te encontrabas, pues evidentemente, gente de todo tipo, gente mejor, gente peor, pero llega un momento en el cual además empiezas a hacer confianza con la gente te cuenta cosas, empiezas incluso allí a tener pues amistad con determinadas personas y te das cuenta de que el ajedrez en muchos casos pues sí que puede ayudar, ¿no? Recuerdo una frase del último día de clase de uno de los reclusos que dijo, hombre, tal vez si hubiéramos aprendido a jugar al ajedrez antes no estaríamos aquí. Si a esa persona le hemos hecho reflexionar en eso, ya hemos conseguido el objetivo. Es decir, el objetivo no era que jugaran al ajedrez, sino que de verdad aprendan a pensar mejor, a tomar mejores decisiones. Y a mí me impresionó, por ejemplo, esa decisión, ¿no? Y luego, bueno, creo que hicimos algo muy bonito que por lo menos en otros sitios habrá sido muy habitual, pero en Madrid, desde luego, no. Conseguimos con el centro penitenciario donde estuvimos dando clase el último día entraran a jugar 3 clubes de ajedrez completos, el Cristo de la Salud de Valdemoro, el Club Ajedrez 64 Villalba y una pequeña selección de gente de Madrid. Y bueno, la verdad que lo pasamos fantásticamente bien. Se hizo un torneo en el cual participaban 3 equipos de reclusos, más los clubes que te comentaba. Y fue muy bonito, fue una posibilidad de convivencia, de participación, de jugar, en la cual entre ellos mismos también se creó muy buen rollo, ellos se apoyaban. Los primeros días era bastante complicado entrar en la sala y ver cómo ellos mismos discutían, tenían sus diferencias. Tenías que incluso tener cuidado en que 2 personas concretas les tocara jugar porque se llevaban mal y podían llegar a discutir y a tener una conversación muy seria e incluso llegar a las manos. Es decir, uno también aprende ahí a tener un cierto tacto, incluso a cuidar el vocabulario, ¿no? Porque tú puedes hacer muchos chistes y muchas cosas, pero ellos al final están recluidos allí, ellos no pueden salir, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que tienes que tener cuidado con no decirlas e incluso tú pues tienes que también entorno, ¿no? A mí me ayudó muchísimo a cómo trabajar no solo con ellos, sino con personas de muchos entornos, ¿no? Y desde luego me parece que desde que estuve trabajando en el centro penitenciario he visto que hay gente que habla de manera muy frívola del ajedrez en las cárceles y creo que hay que darle la importancia que tiene y sobre todo hay que darle un contenido. No puede ser únicamente voy a dar clase de ajedrez, les enseño a mover las piezas y ya está, porque eso no tiene ningún valor. Esa es la realidad. Nosotros lo que queremos es aportar ese valor extra y eso es lo más importante, ¿no? Me parece bien. En realidad yo tenía el concepto del ajedrez como tal, al transmitirlo a otras personas, pero no salía como tal de la escuela. O sea, pues mi visión del ajedrez está enfocada a la escuela. Y ahorita que mencionas, pues nunca había escuchado la verdad sobre el ajedrez en cárceles. Entonces
Pues es interesante. En lo personal pues el hecho de que exista otra posibilidad más para, no sé, para que las personas tengan otras posibilidades, me parece muy interesante. Y hablando de esto mismo, estuve investigando mucho sobre ti. En realidad tienes una gran trayectoria. Y esta es mi siguiente pregunta. Sobre lo mismo, ¿puedes mencionarnos algunos de tus grandes logros? Bueno, yo creo que el proyecto más conocido de todos los que hemos realizado o he realizado es el proyecto de Castle Project. Castle realiza entre 3 países, ni siquiera es entre personas, sino es entre países, entre clubs. Esos países son España, Italia y Alemania. Realmente el peso que tuvo Alemania en el proyecto fue bastante pequeño porque no pusieron el mismo interés y la misma dedicación que hemos aportado Italia y España. Por parte de Italia, pues participó el Club Alfiere Bianco, el cual preside Alessandro Dominici. Por parte de España fue el Club Ajedrez 64 Villalba, el cual presido yo. Y bueno, pues la verdad que fue un proyecto muy bonito, ¿no? Es un proyecto de ajedrez y educación, ajedrez en las escuelas, realizado de manera simultánea en los 3 países. Y bueno, creo que fue un proyecto que tuvo muchísimo éxito. Conseguimos una financiación europea por parte de Erasmus Plus de casi 300.000 euros, que es muchísimo dinero para un proyecto de ajedrez. De hecho, eso fue en 2012 y todavía a día de hoy sigue siendo el proyecto más importante que se ha realizado en Europa. Y bueno, más de 1.200 niños en el proyecto, una investigación de casi 300 páginas en la Universidad de Turín, que está a vuestra disposición en la página web. La página es castleproject.eu y ahí en documentos finales podéis ver completamente los resultados de esta investigación de la Universidad de Turín. Y bueno, pues era un proyecto que estaba destinado fundamentalmente a la formación de profesores, ¿no? Cómo formar a los profesores que van a utilizar el ajedrez como asignatura, no como extraescolar, como asignatura en el colegio. Y bueno, pues yo creo que fue un éxito. De hecho, hace muy poquitos meses hemos sacado un libro que se llama Psicomotricidad en tablero gigante de ajedrez, que precisamente pues trata de esa parte, ¿no? La parte que se trabaja en infantil y en los primeros años de primaria, en la cual trabajamos la psicomotricidad. Cuando decimos trabajamos la psicomotricidad no es un tablero gigante con piezas y vamos a jugar al ajedrez otra vez, sino utilizar a los niños como piezas, aprendan el respeto, el turno de juego, y de esa forma pues no solamente aprendan ajedrez, sino que aprendan muchas cosas más, ¿no? Una de las cosas que vimos que causó bastante impacto en el estudio fue que algo que en mi generación, por ejemplo, era muy habitual, el distinguir entre izquierda y derecha, pues con los niños no era tan sencillo. Es decir, parece como que los niños han aprendido a manejar la consola, saben manejar todos los botones de la consola, el triángulo, el cuadradito, el círculo, pero le preguntas a un niño por izquierda y derecha y no sabe distinguir, ¿no? Entonces es algo, no ajedrez, sino educación, ¿no? Entonces esa primera parte del proyecto creo que es muy útil porque cuando tú a un niño le explicas qué es una diagonal y el niño lo ejercita sobre el tablero gigante, cuando luego mueva el alfil no se le cambiará el alfil de color y pasará un alfil blanco a ser negro y viceversa, sino que lo van a hacer con mucha más exactitud. Esa es un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues todavía hoy, fíjate, Castle Project empezó en 2012, el proyecto financiado por la Unión Europea acabó en 2017 y todavía a día de hoy seguimos trabajando en ese proyecto, tanto Italia como nosotros, seguimos formando profesores, seguimos trabajando, seguimos editando manuales y seguimos implantándolo en todos los centros educativos del mundo que nos lo solicitan, ¿no? Algunos lo hacemos online, otros vamos a hacerlo presencial, porque fundamentalmente lo que buscamos es eso, que sea ajedrez educativo. Es decir, yo creo que, como te decía antes, tiene que haber ahí una honestidad importante y tú decirle al director del colegio, al rector o al alto cargo educativo, nosotros queremos implantar ajedrez y educación o nosotros queremos implantar ajedrez y competición, pero el colegio tiene que saber el ajedrez que está implantando, ¿no? Yo, desde luego, para mí creo que es el proyecto más importante que hemos realizado. También me gustaría mencionar, y tú lo has comentado antes también, el proyecto de ajedrezitdh.com, ¿no? Yo creo que el recibir un premio en el extranjero, sobre todo en Londres, como mejor proyecto social y emprendedor, pues fue un premio muy bonito y la verdad,
nosotros siempre hemos intentado trabajar en ese tipo de proyectos de una manera muy clara, ¿no? Creo que hay que dejar muy bien claro desde el principio que el ajedrez no es un milagro. El ajedrez no es decir tablero, piezas y curamos todo, ¿no? En el ajedrez hay que emplear tiempo, hay que entrenar, hay que practicar y con esa práctica y con ese entrenamiento es con el que se consigue la mejora. Desde luego, si tú juegas al ajedrez media hora al mes, pues la mejora desde luego será bastante poco. Ajá. Ok, bueno, primero felicitarte. Como te digo, estoy investigando y en todo momento me di cuenta que tienes una gran trayectoria. Entonces esta pregunta te la quería dejar a ti por lo mismo. No sabía que logros eran más importantes que otros porque hay tanta variedad. Ok, Bien. entonces aquí básicamente lo mismo ya en tu ámbito profesional. ¿Cómo se puede llegar a ser un árbitro de ajedrez? Bueno, habitualmente la gente que se dedica al tema del arbitraje, ahora seguramente hay otra motivación que no sé por qué, pero es el dinero. Pero antiguamente la gente que se metía al arbitraje pues era gente que trabajaba en un club o jugaba en un club y no había posibilidad de que se hicieran torneos porque no había ningún árbitro titulado cerca, ¿no? Yo por lo menos empecé así. Y bueno, pues cuando arbitras una vez o dos, pues ya te dicen, venga, ¿y por qué no te sacas el título? ¿Y por qué no te animas? ¿Y por qué no intentas sacarlo para que tengamos un árbitro en el club, ¿no? Y bueno, pues en mi caso empecé así, empecé en el año 94 aproximadamente a sacar los títulos. Aquí en España, pues primero tienes que ser árbitro autonómico, luego árbitro nacional, y luego una vez que ya eres árbitro nacional tienes que obtener la categoría de árbitro FIDE y después de árbitro FIDE, árbitro internacional. Y bueno, hay mucha gente que se piensa que es fácil, hay otra gente que se piensa que es muy difícil. Yo creo que al final lo que tienes que tener es constancia, eh, voluntad de formación continua, porque los reglamentos van cambiando de una manera muy habitual, sobre todo, por ejemplo, ahora con el anti-cheating, ¿no? Con el tema de las trampas en Internet, que yo creo que ha sido uno de los grandes males que hemos sufrido esta pandemia, ¿no? Todo el mundo emocionado con sus torneos por Internet y la gente haciendo trampas y gente con 1000 de Elo ganando torneos, ¿no? Creo que es una... pues tendremos que acabar de superarlo entre todos y sobre todo partiendo de algo que lo decíamos antes. Por eso yo creo que el ajedrez educativo es importante, ¿no? Partiendo del respeto. Si hay gente que se mete a jugar con módulos y no tiene ningún respeto por los demás, pues entonces al final mal vamos, ¿no? Eso es como el que lo hace en cualquier otro deporte. Entonces, bueno, al final el tema de arbitraje es formación, es aprender. Ahora, por ejemplo, pues hay que saber manejar el Swing Manager como programa de emparejamientos o el Vega. En otros países utilizan otro tipo de programas, pero también hay que, por lo menos tienes que saber manejar los más importantes. Los idiomas también son importantes, sobre todo los que estamos en el mundo hispanohablante, nos pensamos que todo el mundo habla castellano y no es así. Es decir, aquí en España viene muchísima gente que habla inglés, que habla francés, que habla ruso, que habla alemán y evidentemente también no podemos saber todos esos idiomas, pero por lo menos para ser árbitro internacional se requiere saber un idioma, que yo creo que debería ser en todos los casos el inglés, pues para poder entendernos con cualquier jugador que quiera reclamar algo y que no sepamos qué es lo que quiere reclamar, ¿no? Y bueno, para todos los que piensan que el tema de arbitrar es algo muy fácil, pues les diría que lo prueben y que vean si realmente es tanta parte. No, pues somos policías, tenemos que vigilar quién va al servicio, quién no va al servicio, quién lleva el móvil escondido en el bolsillo, quién lleva un reloj de estos de nueva generación que puede ser un peligro en muchos casos si tiene acceso a internet y puede recibir mensajes. Bueno, es decir, tenemos un montón de tareas que no se ven y que al final también forman parte de la competición, ¿no? Enviar el informe para que el informe valga para Elo y luego, por supuesto, pues estar haciendo de padre y de madre de mucha gente, ¿no? Todavía recuerdo en los torneos, sobre todo de niños, ¿no? Pues siempre se acerca un padre y empieza, mire, el señor que está allí está mirando a mi hijo, está mirando mal, no sé si debería usted tener un poco de cuidado porque está haciéndole señas a su hijo para... Las señas significan cosas, entonces claro, ya tienes que entrar ahí un poco, pues ya no digo como padre, pero sí como educador y decirle pues, que no todo el mundo hace trampas, que se relaje, que... Por eso, por ejemplo, este año en el Campeonato de España que he estado arbitrando hace muy poquitos días, hace 15 días, en Salobreña, pues han tomado una medida muy buena
que al final yo creo que se va a quedar y espero que se quede, y es que todos los entrenadores no pueden entrar en la sala de juego. Es decir, entrenadores, capitanes, todos fuera. Estilo película de Bobby Fischer, pero esta vez de verdad, ¿no? Todos fuera y dentro pues los árbitros y lo que puedan necesitar los niños, ¿no? Agua, el tema de las medidas anti-COVID y un doctor y poquito más. Y todo el tema de monitores, entrenadores, fuera. Y bueno, desde luego sí que tengo que reconocer que ha sido todo un éxito, ¿eh? Se han acabado los lloros en la sala de juego, las lágrimas, las excusas. Bueno, los niños han jugado, han perdido, han ganado, pero se han ido y no estaban al perder, que es lo que pasaba antes, ¿no? Perdían y enseguida estaban así mirando a ver dónde está mi entrenador que me va a echar una bronca y me va a gritar y me va a decir, ¿no? Bueno, todo eso parece como que ha desaparecido y se ha mejorado, ¿no? Pues yo creo que es una de las cosas que también puede venir muy bien para el ajedrez, ¿no? Ahora, por ejemplo, también te podría dar un punto en contra, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España se va a hacer el Campeonato de España por equipos, empieza pasado mañana lunes, y tampoco van a poder entrar ni los entrenadores, ni los compañeros de equipo, ni el presidente del club, nadie. Con lo cual, pues si antes íbamos un montón de gente a los campeonatos de España, pues ahora ya no vamos a ir nadie, porque ¿para qué vamos a ir? Si no podemos entrar en la sala de juego no tiene mucho sentido estar pensando en ver las partidas en un bar, porque para ver las partidas en un bar, pues me quedo en casa y me ahorro pagar el hotel, ¿no? En fin, yo creo que toda esta pandemia nos va a cambiar mucho la forma de jugar, la forma de actuar y espero que no prolifere el tema de las trampas, ¿no? A mí me da mucha pena ese tipo de cosas. Yo he jugado, porque soy de los poquitos árbitros que todavía, cuando yo saqué mi título jugaba y todavía sigo jugando. La mayor parte de gente que se dedica a arbitrar habitualmente deja de jugar, no se sabe por qué, y se pierde un poco también ese conocimiento de tablero, ¿no? Yo jugué el Campeonato de Europa individual por internet y bueno, sí que me di cuenta que había gente a la que yo le sacaba 300 y 400 puntos de elo y me ganaba y era muy sospechoso, muy sospechoso. Yo creo que el tema de las trampas es algo que de verdad tenemos que intentar solucionar porque si no va a haber mucha gente que se va a desanimar y va a dejar de jugar. Y es una pena que la gente que le gusta el ajedrez deje de jugar simplemente por el tema de las trampas. Sí, sí. Tuvimos el caso hace un tiempo, no sé si recuerdas, el de Wesley Song, que se le con un rato de las pues de las partidas en línea por lo mismo. Sí, la verdad es que es bastante decepcionante, ¿no? Es muy triste. Yo creo que además en muchos casos la gente hace trampas solo para fastidiar y no se da cuenta que perjudica al final el deporte, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, es enfocada a algo que a mí me interesa mucho y es que, pues, como nos seguimos en redes, pues veo que la publican mucho y a mí me interesa mucho este tema. El caso de Chess Kids, ¿cómo es tu contribución a esa empresa? Bueno, en concreto, Cheskid es una plataforma que, digamos, es una plataforma hijo, si lo queremos llamar así, de lo que es chess.com. Y lo que es un entorno para niños, es decir, no tiene un chat en el cual tú puedas insultar al rival, cosa que también, ¿no? Últimamente Sí, sí, se sí. hace muy, muy habitual. No se pueden mandar mensajes, nada más que mensajes predeterminados. Y bueno, pues la idea está en intentar que se convierta en un sitio en el que los niños puedan entrar a jugar. Yo he visto estos días, por ejemplo, en otras plataformas, que te metes a jugar en otras plataformas distintas y tú dices que es un torneo sub-12 y se ponen a jugar adultos. Es decir, es un poco ridículo y absurdo, pero se meten a jugar adultos contra niños simplemente porque quieren fastidiar y quieren ganar. Entonces, bueno, pues la idea un poco de Cheskid es eso, tener un portal en el cual tú puedas tener controlados tus alumnos, sean de tu club, sean de tu empresa, sean de tu asociación, de tu federación, de lo que sea, y que puedas trabajar con ellos a nivel entrenador, a nivel cuidador, al nivel que tú quieras un poco definir, ¿no? En este caso, pues, en mi caso concreto voy a trabajar sobre todo en la parte de arbitraje y organización de torneos, aunque también me dedico al tema de la enseñanza. Y bueno, entiendo que la plataforma de Chess puede ser muy útil porque fundamentalmente lo que nos da es un entorno que puede ser muy seguro de cara a que puedan jugar los niños sin interferencias de los mayores y sobre todo cuando tú organices o hagas algo, pues sepas que todos los que van a jugar
son niños, ¿no? Yo no creo que nadie se apunte en una plataforma de niños. O sí, porque hay gente para todo, pero espero que no. Y bueno, pues ya te digo, mi contribución va a ser fundamentalmente, aparte de ser embajador de Chesky en España, pues organizar un poco el tema de competiciones, arbitraje y demás, y sobre todo tratar de difundir el ajedrez. Todos tenemos claro que para que el ajedrez crezca como deporte tiene que crecer en la base. Yo creo que torneos de élite podemos tener todos los que queramos, pero ese no es el camino principal para que el ajedrez crezca más, sino el que haya más federados, el que haya más niños, el que haya más gente jugando y gente que luego, pues cuando sea mayor, pues lo mismo no siga jugando, pero sí, pues si alguno es un empresario, pues aporte dinero al ajedrez. Es decir, muchas veces eso no lo tenemos en cuenta y es muy importante, ¿no? Porque muchas veces hay directivos en deportes que aportan dinero a otros deportes. Pues porque esa gente antiguamente pues ha jugado al fútbol, ha jugado a ese deporte, lo ha practicado. Pues aquí pasa lo mismo. Creo que tenemos que empezar también a tirar un poco de esa amistad, de esos lazos que ya hemos podido tener con esa gente que ha jugado al ajedrez, ¿no? Y creo que es muy importante que crezca el número de licencias y de gente que le gusta y practica. Luego además también tenemos que tener algo muy en cuenta y es que cuando practicamos cualquier otro deporte no es gratis. A mí aquí en España me da mucha pena, ¿no? Cuando tú te apuntas a un equipo de fútbol, sea de la categoría que sea del nivel que sea, te piden 300, 400, 500 euros al año y a los padres les parece bien. Eso no es dinero. Pero tú en cambio a un padre le pides 100 euros al año por un niño para jugar al ajedrez y te dice que es muy caro. O sea, 500 por el fútbol no es caro, pero 100 por el ajedrez es carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede ser que el ajedrez sea uno de los deportes más practicados del mundo, pero a nivel, pues eso, de casa, a nivel de no quiero pagar, a nivel de no quiero identificarme con nada, ¿no? Entonces, eso también tiene que cambiar. Es muy importante que la gente se dé cuenta de que cuando quiere que su hijo participe, compita y demás, pues eso tiene unos gastos de federación que comparados con otros deportes son ridículos. Es decir, yo conozco niños que practican judo, karate, fútbol, ninguno baja de los 200, 300, 400 euros al año mínimo, y en el ajedrez estamos pidiendo cifras muy inferiores. Entonces no pueden pensar que el ajedrez es caro. El problema es que, claro, como aquí no hace falta comprar ni equipación, ni botas, ni chándal, ni camiseta de segunda equipación, ni un balón, ni nada, pues nos pensamos que el ajedrez es el deporte de los pobres, pero no tiene por qué ser así. Es decir, hay que darle su sitio al ajedrez, hay que darle su importancia y sobre todo que tengamos en cuenta que es un deporte que aunque sea barato de practicar, tiene sus costes federativos como cualquier otro. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Fue un gusto tenerte aquí. Sinceramente, es demasiada información y precisamos tomarla de la mejor manera. Y como siempre, intentar que esas entrevistas lleguen a las personas indicadas o a cualquier tipo de persona y que se enfoque en lo que le gusta. En este caso, en el ajedrez, he traído maestros FIDE o personas que se dedican al ajedrez, en este caso el árbitro, y que además nos habla de ese tipo de cosas. Entonces, pues ya por último, quisiera que nos dieras una retroalimentación, una conclusión tuya, para animar a las personas a que jueguen ajedrez o a que se indaguen más en este mundo. Bueno, yo desde luego animo a todo el mundo a que juegue al ajedrez. Creo que es uno de los poquitos deportes que nos puede acompañar toda nuestra vida. Y cuando digo toda nuestra vida me refiero a que puedes empezar a jugar con 6, 7, 8 años y puedes tener 90 años y seguir jugando al ajedrez. Eso en ningún otro deporte va a ocurrir. Hemos tenido casos como el de Víctor Korchnoi, ¿no? Que con más de 70 y casi 80 años todavía estaba entre los 100 primeros del mundo. Y eso es una cosa que no va a suceder en otro deporte. La edad limita muchísimo, la condición física limita muchísimo, pero en el ajedrez no. En el ajedrez, mientras que tú tienes tu cerebro en funcionamiento más o menos, podrás calcular más, podrás calcular menos, podrás jugar mejor, podrás jugar peor, pero vas a poder disfrutar de tu deporte no solamente con la consola, sino jugando tú de verdad, ¿no? Por eso yo creo que es un deporte muy bueno, ¿no? Creo que es importante mantener la mente despierta, sobre todo también está demostrado científicamente que ayuda muchísimo para la prevención del Alzheimer, ¿no? Para que los mayores tengan el cerebro en activo, que yo creo que eso es lo más importante. No es cuestión de la calidad del juego, sino el cerebro en activo, ¿no? Y desde luego creo que es un deporte muy bonito. Bonito porque te ayuda
a ser más organizado como persona, a tomar decisiones, a mejorar tu cálculo en matemáticas y aunque solo sea por todo eso, me gustaría que alguien me dijera que hay otro deporte que te favorece y te desarrolla todas esas cualidades, ¿no? Yo creo que personalmente, excepto el ajedrez, no lo hay y por eso desde luego animo a la gente a que lo haga, a que disfrute y a que olvide un poco el tema del resultado en favor de realmente el placer y el disfrutar de una buena partida de ajedrez, ¿no? Yo creo que es un deporte que nos puede acompañar, repito, toda la vida. Yo en mi caso pues llevo ya casi 40 años jugando al ajedrez y podré saber más o podré saber menos, pero disfruto como el primer día y eso es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Como te digo, es un gusto tenerte aquí. Igualmente, Eh, maestro. Espero en algún momento poder pues concluir contigo en algún otro momento de la vida. Y qué mejor que en el ajedrez. Claro que sí. Si No, en algún momento vienes por aquí, por España, puedes acercarte por Madrid. Aquí tienes tu club y tienes todo para lo que te haga falta. Y si podemos hacer algún tipo de proyecto o alguna cosa juntos, cuenta con ello. Ya te digo que, por lo menos por mi parte, procuro ser todo lo colaborativo y todo lo social que se puede en ese sentido para poder hacer proyectos con otros países a pesar de la distancia y en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. ok. Pues muchas gracias, Luis. Nos Un vemos. saludo y muchas gracias a ti.